Le quiero preguntar por el tema de Venezuela. Entonces, y quiero hablar del tema de Venezuela en dos instancias. Primero, a través del rol que usted estuvo en la Cancillería y ahora a través de, y le voy a preguntar si está teniendo algún rol ahora en los acercamientos que hay. Entonces, empiezo con lo primero y creo que este es el reclamo principal que le van a hacer a su campaña y es que usted fue la cara de una posición ambigua después de que fue muy claro que Nicolás Maduro cometió fraude para ganar las elecciones en Venezuela. Em, ¿Cuál es como su visión ahora de esa situación? No, diplomacia responsable. Es decir, eh, al igual que la relación con los Estados Unidos, la relación de Colombia con Venezuela es determinante por muchas razones. Inclusive yo me di a la tarea de Colombia no podía romper relaciones con Venezuela. Nos había costado mucho. Es decir, 10 años de cierre de frontera nos costaron casi 10.000 millones de dólares. Solo en términos económicos, pero Colombia tiene una relación que tiene que ver con el contexto de seguridad en esa frontera, tiene que ver con temas humanitarios, porque casi 3 millones de venezolanos y venezolanas aquí, tenía que ver obviamente con el tema comercial y la, 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 la estabilidad de Venezuela está muy relacionada con la paz en Colombia. Entonces, son dos naciones Sí. que tienen prácticamente un destino común. Había que asumir, y yo me di la tarea de hablar con académicos, convoqué a la Comisión de Relaciones Exteriores, me fui a hablar con la gente de la región. Y lo primero que me decía la gente de la región es no podemos romper con Venezuela. ¿Qué hicimos nosotros en esa diplomacia responsable? Nosotros sabíamos de las irregularidades que se habían cometido porque tenía que demostrarse presentando las actas y no presentaron las actas. ¿Qué decidimos? En una diplomacia responsable, no reconocer el gobierno de Maduro, distanciarnos del gobierno, porque hicimos muchas propuestas, distanciarnos del gobierno de Maduro y mantener una relación de Estado a Estado, porque era lo único que, que podíamos hacer en ese momento en el marco de una decisión responsable con el país. Mira, Pero hoy en día, mira, ¿usted ya como candidato tiene alguna duda de que Maduro cometió un fraude flagrante en esas elecciones y que las elecciones las ganó Edmundo González, como presentaron pero ellos lo que cuando pasa es que, atacaron? O sea, en los votos. si tú estás en un proceso, es decir, tú estás en una relación bilateral que es supremamente importante, lo que te tienen que dar es pruebas. Inclusive yo me di a la tarea de crear un grupo, digamos, accidental de países para eso que le llamamos el G3, donde teníamos A México, a a Brasil. Brasil, a México, para poder actuar de manera conjunta. Pero mira, ¿cómo podía demostrar Maduro que había ganado? Pues con las actas nunca aparecieron, entonces no lo puedo reconocer. Claro, las actas Mira, aparecieron. mira. Las tenían, o bueno, No, es del proceso. a ver, pero No, Luis, Daniel, Luis no, Daniel, Gilberto, usted no le cree a Daniel. las actas que presentó el equipo de Edmundo y María. Pero hay un proceso legal, como tú dices, no es que por fuera de la registraduría presentaron estos y estos, entonces como gobierno no voy a reconocer. Un país sin No, Daniel, instituciones. Daniel, mira. Y entonces eso tuvo unos Daniel, niveles de mira, verificación mira, pongamos distintos, esto ¿no? en Entonces, contexto. No, el New York Times le puso su sello. no, mira. Nosotros iniciamos, y a mí me tocó como embajador, ni siquiera como canciller, yo empecé como embajador, nosotros hicimos unos canales de comunicación, obviamente los formales con el gobierno, pero como embajador me tocó desarrollar unos canales de comunicación con la oposición, con María Corina, Usted jugó un con rol con unos Edmundo. canales secretos y una tarea que le puso Sí, Petro desde Estados desde- Unidos, pero eso era eh, gobierno Biden, ¿no? sí, pues que realmente a nosotros nos tocó como el gobierno Biden. Ahora, el gobierno Biden se equivocó en algunas decisiones, obviamente, se equivocó en algunas decisiones, y eso, el proceso ha podido ir de manera distinta. Mira, ¿qué logramos nosotros? Lo primero, la comunidad internacional estaba muy decepcionada con el proceso de Venezuela porque Maduro no quería hacer elecciones. Es que hay que poner eso en contexto. Nosotros nos propusimos abrir el espacio para que Maduro hiciera elecciones y se comprometiera con una fecha para las elecciones. Eso se logró. Esa fue su perdición. Ir a No, elecciones terminó siendo la perdición de Nicolás Maduro. Exacto. Entonces nosotros lo llevamos a elecciones. Claro. Después no quería decir la fecha de las elecciones. Recuerda que hicimos la conferencia aquí en Bogotá, que fue lo primero que reactivó a la comunidad internacional, porque estaba muy decepcionada con el proceso en México. Abrimos, dimos, hay que hacer elecciones. Y Estados Unidos tiene que hacer otras cosas, ahí, en fin. Después, no querían la fecha, se hizo el acuerdo de Barbados. Sí. El acuerdo de Barbados dio fecha para elecciones. Ahí empezó realmente
la deslegitimación del gobierno de Maduro. Y eso lo logramos nosotros. Ahora, no presentó actas, no lo reconocemos. Y no lo reconocimos. Y recuerda, mira, yo no, cuando estuve en la Cancillería, nunca visitamos, en el gobierno de Maduro, nunca visitamos Venezuela. Revísalo. Nunca dejamos que Petro fuera a Venezuela. Y nosotros, yo logré distanciar el gobierno de Fue a Petro. Caracas, ¿no? No, estando no. Estando usted en la De Car- Cancillería, no fue a Caracas. Ni nosotros tampoco. Yo no fui a Caracas. Revísalo. Buen tatico. Entonces, Pero, entonces, porque lo entendíamos que sería una legitimación de eso. Entonces, este proceso hay que verlo primero en su evolución el y el detector de contexto. mentiras de la silla. Ah, no, pero no. No, pero revisen su datos. O sea, pero entonces yo entiendo Y fue muy responsable. que como canciller, y listo, entiendo el argumento de la democracia responsable, otras personas la verán como complicidad, ¿cierto? Listo, esa es una discusión de cuando usted era funcionario. Hoy como candidato presidencial, ¿usted qué es lo que piensa? ¿Usted cree que Maduro se robó esas elecciones? Yo no quiero ser difícil, pero lo que... Pero usted sigue, o sea, No, parece no, que usted sigue canciller. no, O sea, ese va a ser un candidato presidencial muy diplomático. Ya es claro que él no ganó las elecciones, es clarísimo. Pero, Y nosotros, oíste, es claro, no solo que no las ganó, sino que se las robó porque se declaró presidente, Luis Gilberto. Nosotros sabíamos eso, pero nosotros pues, no reconocimos. Eso era, es decir, si tú... Claro, pero Petro después salió a decir, no, es que sí, las elecciones fueron irregulares, pero también por el bloqueo de Estados Unidos. No. Eso sí ya es... Nosotros nunca dijimos eso. Tú puedes ver que dijo eso. Tú puedes ver la posición de nuestra como gobierno y la Cancillería, que yo asumí esa posición y esa vocería. Bueno, es que Nunca la se dijo eso porque la cabeza eso no de era el la tema del cabeza. bloqueo, eso no tiene nada que ver con el bloqueo. Eso simplemente fue que se apropiaron de una elección como no tenían Es que esta es una posición en la que Petro, es decir, esa es una posición que ha sido expansiva y que es una posición que también tiene de alguna forma Iván Cepeda, ¿no? Entonces es un silencio parcial como defensor de derechos humanos frente a los abusos enormes que ha habido en nuestro país vecino frente a los derechos humanos de opositores políticos, jóvenes manifestantes, colombianos que terminaron mal parados en un lugar y que dejaron allá metidos en Venezuela durante meses y meses y que siguen allá, ¿no? No, pero mira, nosotros, por ejemplo, Y no, mira, usted- nosotros usted sí- con foro legal, nosotros planteamos liberación de presos. Tenemos una lista, entre otras cosas, en diálogo permanente con Estados Unidos para que Maduro liberara a los presos. Nosotros nos pronunciamos siempre, estuvimos en contra de que no dejaron participar a María Corina en el proceso. Estuvimos en contra de eso. Y esto todo se hizo por canales diplomáticos, porque la gente nos decía, no, pero es que Petro no use la red, pero cuando usábamos los canales diplomáticos la gente quería que saliéramos a hacer bulla. Pues no, nosotros nos pronunciamos en todos los hechos que hubo. Hubo algunos casos con Marta Lucía Ramírez, algunos casos con algunos congresistas, siempre afrontamos al gobierno de Venezuela. O sea, siempre fuimos claros en nuestra posición y nunca cerramos el diálogo con la oposición. Tan es así que Petro recibió a gente de la plataforma unitaria de Venezuela Pero a los... acá. No. Antes, no, es que Ah, lo no, recibió, sí, claro, lo recibió. a los opositores de verdad, no a los opositores de mentira Yo no digo de mentira, pero la plataforma lo recibió acá. Yo me reuní con ellos en Washington. Es decir, era un diálogo muy fluido con ambas partes, porque ¿qué era lo que se quería? Que hubiese un acuerdo realmente para una transición a la democracia, después donde se pudiese compartir el poder. Tan es así que lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, es decir, mire, hagamos una transición, hay que compartir el poder, tenemos que llegar a elecciones. Hay algunos elementos de lo que nosotros le planteamos al gobierno de Venezuela, a la oposición, y que nunca se pusieron de acuerdo, porque también era lo otro, o todo o nada de ambos lados. ¿Qué piensa usted cuál es su opinión del operativo militar que sustrajo a Nicolás Maduro, el presidente autoproclamado de Venezuela, a través de una elección que ya estamos de acuerdo no fue legal, y lo tiene allá en juicio en Estados Unidos? Si Maduro hubiese acogido las propuestas que se le hizo por los canales diplomáticos, no se hubiese llegado allá, porque lo que le propuso es aquí que compartir el poder, integrarle el poder al mundo, y él no lo hizo. Pero El mundo cambió. El mundo cambió. Y entonces una persona que es como del mundo anterior,
¿no? Usted es del mundo de reglas, derecho Sí, internacional, claro. diplomacia. Yo creo en la... Ese mundo se está Se está desmoronando a demorando, nuestros dedos. se está... Entonces, ¿cómo se para una persona que Y creía en ese mundo, que en participaba en este ese mundo de mundo, hoy, en el mundo de hoy, cuando cogen al presidente o bueno, al dictador de al lado, lo que sea, no, y lo meten en un helicóptero y le mira, matan a todo su esquema de seguridad y mira, se los llevan para aquí hay Estados una cosa Unidos? que ha surgido hoy, que es lo otro que hay que leer en el contexto nacional, es que tenemos que proteger los intereses de Colombia y los intereses de Colombia redefinidos, ¿no? No los intereses de la élite colombiana y comerciales y todo, no, los intereses de la gente. Ajá. Por eso es lo que protegimos nosotros en la decisión con Venezuela. Porque mira, hay gente que está en el lado colombiano y pasa a estudiar en el lado venezolano y viceversa. Sí. Cuando tú vas a la frontera, son comunidades binacionales. Entonces, estamos protegiendo el interés de la gente ahí, porque ese es el nuevo interés nacional en Colombia. Entonces, ahora la gente está pasando de la multilateralidad a la plurilateralidad. Entonces, ¿tú qué hubiese hecho Murillo presidente? ¿Qué hubiese hecho? Sí. Ya se conocía que Estados Unidos estaba en diálogo con Maduro para decirle, oiga, hora de salir. Sí. Si yo me doy cuenta de eso, levanto el teléfono y le digo, presidente Trump, hay que mantener interlocución con Trump. Presidente Trump, mire, busquemos una salida a esto. Llamo al Vaticano, al jefe de Estado del Vaticano, le digo, acompáñenme en esto. Yo trabajo mucho con las iglesias. Llamo al grupo de pastores incidentes con Trump y le digo, oiga, hagamos esto, busquemos una salida para evitar sufrimiento humano, evitar este tipo de acciones. Y digo, señor Maduro, si usted no hace esto, puede tener este problema. ¿Por qué no encontramos una salida? Váyase, porque si no, va a ser peor. Ese tipo de acuerdos todavía se pueden lograr, pero no tiene que ser, bueno, uno plantea, tú tienes que buscar los países que pueden colaborar. Entonces, tú tienes a Qatar, tú tienes a las iglesias, tienes al Vaticano y armas una coalición específica para eso. Así funciona el mundo hoy. Ajá. Y si no lo entendemos, no vamos a poder realmente insertar a Colombia donde tiene que ¿Cuál es insertarse. su plan con Venezuela? Entonces, porque entonces ahora tenemos una situación en la que en Venezuela está, pues, el chavismo que parece que entregó a Maduro, que son los hermanos Rodríguez. Mm. Y yo no sé qué pasó ahí, pero Bueno, nadie sabe, pero que, creo que las suspicacias son evidentes. Y tenemos a un gobierno de Estados Unidos que cogobierna en Venezuela con el reloj de la democracia corriendo, mientras el reloj de Delcy, el Rolex de Delcy se mueve a otro ritmo distinto. Colombia, ahí, ¿cómo se pararía? ¿Qué haría un presidente como Luis Humberto Murillo? yo creo que uno de los puntos, hay varios puntos donde hay que estar muy en diálogo con los Estados Unidos, obviamente el comercial, en inversiones, de lucha contra los carteles de las drogas y del multicrimen. Pero el otro es Venezuela. O sea, una Entonces, oportunidad o un riesgo enorme, ¿no? yo creo que en Venezuela hay una enorme oportunidad de coordinar y articular con los Estados Unidos y estar en diálogo con la región. Mira, primero, ¿Pero en democracia o en no, ese arreglo raro? no, el arreglo es un arreglo entre Estados Unidos y Venezuela, pero yo creo que Colombia puede incidir ahí. La estabilidad es importante, estamos de acuerdo. Sí. Hay un tema que está relacionado, además de la estabilidad, con el tránsito a la democracia. Entonces, tú tienes estabilidad, tienes que llegar a un mecanismo de compartir poder que no se ha dado. Es decir, si tú me preguntaras a mí, yo haría rápidamente un plan de poder tener un mecanismo de compartir el poder real, y hay propuestas sobre eso. Y poder, después de compartir ese poder, llevar a Venezuela realmente a un tránsito a la democracia con elecciones, O sea, compartir el poder con la oposición. con la oposición, con la real. Sí. ¿Qué se pudiese hacer allí? Primero, una comisión trilateral, porque Colombia puede meterse en eso, es decir, armar una especie de comisión que acompañe al gobierno de Venezuela. Esto lo tienen que definir los venezolanos, pero que acompañe al gobierno de Venezuela en definir ese plan de compartir el poder y llegar a elecciones. ¿Por qué? Porque si no, tú te encuentras con un mecanismo que la gente va perdiendo la esperanza porque dice, mire, pues ahí siguen los mismos y no están compartiendo el poder, simplemente están cumpliendo unas órdenes que les dan, entonces no vemos que realmente aquí haya un tránsito real. Y si la gente, y hay una ventana de oportunidad para que la gente mantenga la esperanza en eso, Sí. pues no se cierra.
Y ahí es donde yo creo que Colombia puede jugar un papel si también arma una coalición de la región, que no es por orientación ideológica. Colombia tranquilamente tiene buena relación con Panamá, arma una coalición con Panamá y va pensando en otros, y Panamá le va trayendo a otros. Usted con 5 o 6 países monta un steering committee que puede trabajar por los Estados Unidos. Tiene Colombia que ser proactivo en eso. Yo no lo veo. Murillo, presidente, lo va a hacer. Marco Rubio tiene claro que eso, o sea, tiene claro que los tiempos corren en contra ¿De quién? de quien va a unas elecciones. De él sí no va a al menos de él sí no. Pues yo creo que Marco Rubio, en términos del tránsito a la democracia, es una persona con la cual lo puede tener de este lado, porque a él le interesa eso. Sí. Tengo entendido que le interesa. Pero yo sería muy activo en el tema de Venezuela porque ahí Colombia tiene mucha oportunidad. Te cuento. Entonces, la estabilidad de Venezuela, que es una estabilidad política, pero también Hablemos la reconstrucción de Venezuela. Entonces, mira, yo estuve dialogando con empresarios en Medellín, voy a dialogar con empresarios en el eje cafetero. Esta campaña mía es bastante rara, voy a dialogar con ellos, porque yo sí creo, y con empresarios aquí, porque yo sí creo que ya tienen que prepararse para poder apoyar la reconstrucción en Venezuela. Aquí estamos viendo desde el lado colombiano que el gas, no, es que allá tenemos un papel que jugar. ¿Con quién va a reconstruir Venezuela Estados Unidos? O lo que pretende Estados Unidos, pues con Colombia. Y hay enormes oportunidades para crecer. Y el país no está hablando de eso, está generando el ambiente.